Entonces, sigamos con la clase de ayer. Habíamos visto el caso de la derivación del tensor de esfuerzos, ¿cierto? En el cual teníamos un estado inicial que está definido por una función W, el cual era la distancia entre dos puntos, se aplicaba un esfuerzo y se deformaba el cuerpo. Entonces todos los puntos se van a separar o acercar, y el estado final está dado por evaluar esa función en x más delta x. Entonces hacíamos un Taylor, ¿cierto? Bueno, el Taylor viene de, ¿ustedes se acuerdan? De una función cualquiera de u, se puede hacer en torno a 0, o sea, en torno a un punto u0, evaluándola en el punto, más la derivada en el punto por u0, ¿cierto? Ese es el Taylor de primer orden. Entonces se puede hacer, uno puede, por ejemplo, tomar x más delta x, u igual x más delta x, y u0 x más 0, que significa en el fondo que estamos haciendo un Taylor en torno a delta x0, diferencias infinitesimales. Y si ustedes reemplazan esto aquí, en el u0 acá, les va a quedar esto. O sea, f de x más delta x igual a f de x, f' de x por delta x. ¿Qué es esto? Ahí está en forma de un escalar, pero aquí está en forma de un vector x, y aquí aparece la matriz jacobiana, ¿ya? Que contiene las derivadas parciales, cruzadas y con respecto a la misma dirección, en la normal, o sea, la diagonal. W es el vector transpuesto, y aplicamos esta ecuación, que es un Taylor, en forma, aquí está, esta matriz se puede escribir así, en forma abreviada, o así en notación de Einstein, es lo mismo, esto y esto. Y teníamos que... Se está grabando, sí. Ya. Entonces hacíamos una separación del delta WI a delta XJ, que es la matriz jacobiana. Agregamos este término, delta WJ, delta XY, más menos, y después volvíamos a escribir esto, esto lo separábamos en dos componentes, que era esta y esta, y esta corresponde a epsilon IJ, y esta a omega IJ. Entonces dijimos que el epsilon IJ es el tensor de deformación, y el omega IJ es el tensor de rotación. ¿Ya? De rotación. Entonces, ahí está el tensor de deformación. O sea, en el fondo, el estado final menos el estado inicial es el resultado de una deformación y una rotación, por el delta XY. Y el tensor de deformación se puede escribir así. ¿Ya? Entonces, notar que la deformación es adimensional, y estos son también adimensionales. Son desplazamientos sobre desplazamiento. Es decir, son gradientes de desplazamiento. Eso es la deformación. Gradientes de desplazamiento. Gradientes espaciales de desplazamiento. Bueno, vimos que hicimos notar ayer que el tensor de deformación es simétrico y el tensor de rotación es antisimétrico. Si omega IJ es 0, significa que esto es igual a esto otro. Si recordamos la definición de deformación de cisalle, esto era el ángulo θ1 y este era el ángulo θ2, que se producía cuando yo aplicaba acá un cisalle, ¿cierto? El rectángulo es el estado original,
aplico el cisalle y las partículas se desplazan, y aparece este ángulo θ1 y θ2. Bueno, ese θ1 y θ2 es delta WI a delta X, delta WX a delta Y. ¿Ya? Entonces, si tenemos cisalle puro, entonces este ángulo es igual a este otro. Eso significa que no hay rotación neta. ¿Ya? Los dos ángulos se anulan entre sí y no hay rotación. Y eso tiene sentido porque omega IJ, que es el tensor de rotación, es cero. Si uno de estos ángulos era cero, significa que teníamos cisalle puro. ¿Ya? Un caso particular de cisalle puro, en el cual sí hay rotación. Ahí está, cisalle puro. Tengo esto o esto. Estos son como es simétrico, valen igual. ¿Ya? Pero, claro, θ1 igual θ2. Aquí no hay rotación. Y cisalle simple, θ1 es 0 y el otro no, entonces me queda este valor, por ejemplo. ¿Ya? Y, bueno, si usted, las componentes de omega y j se pueden escribir así. Un medio de delta WI a delta XJ, menos WJ a delta XI. Esto se puede ver como las rotaciones con K. Por ejemplo, si las rotaciones son en el plano XY, entonces el torque asociado va a estar en la dirección K, ¿cierto? Que va a ser perpendicular al plano X. Por eso es omega sub K. Es como si las rotaciones están dentro de la pantalla, entonces el eje de rotación va a estar perpendicular a la pantalla. Eso se puede escribir así como omega sub K. ¿Ya? O omega sub Z, o sea, W sub Z, perdón. Claro, es un medio de delta WX, delta Y, delta WI a delta X. ¿Ya? Además, ya sabemos que esto es θ1, ¿cierto? Esto es θ2, se puede escribir así. Y por otra parte, el tensor de deformación también es esto con un más acá, ¿cierto? Ahí está, con un más, entonces es el promedio de θ1 con θ2. θ1 más θ2 medios. Y bueno, se puede deducir con estas dos ecuaciones. Yo puedo calcular θ1, que es la suma de este más este, ¿cierto? O este más este, ¿cierto? Se va a θ2, este es θ1, y este menos este se va este término y calculo θ2. ¿Ya? Entonces, sí, conozco la deformación y la rotación, entonces puedo calcular los ángulos que son los complementarios al cesárea. ¿Ya? Bueno, el auxiliar de mañana van a ser más ejemplos de esto. Pero también el tensor de esfuerzo. ¿Ya? Bueno, aquí dijimos que de alguna forma el estado final menos el estado inicial es la suma de la deformación más la rotación. Pero, ¿qué es lo que es, en efecto, el estado final menos el estado inicial? Bueno, es un desplazamiento, ¿cierto? Es un desplazamiento. Entonces se puede definir ahora un nuevo tensor, lo vamos a llamar E y sub J, que es lo que se llama tensor de desplazamiento, ¿ya? Que es la suma de la deformación más la rotación, que está por unidad de largo, por eso se multiplica por el delta XY acá, es adimensional, y es la suma, ¿ya? De la rotación y la deformación. Entonces, si quisiéramos calcular el desplazamiento, ¿ya? De la partícula de un cuerpo a lo largo de una dirección n, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es, bueno, podemos proyectar el tensor como esto es la suma, proyectar el tensor de deformación por el vector n,
el tensor de rotación por n. Entonces tendremos una componente de deformación y de rotación de la deformación. Pero ahora, en otras palabras, esto es un vector, ¿cierto? Esto es un vector, que es el vector de deformación. No sé por qué se llama n, yo creo que confunde un poco con este. Pero en el fondo, si quieren calcular el vector de deformación, toman, igual que el tensor de esfuerzo, toman su tensor y lo multiplican por n. Y ahí tienen el vector de deformación. Si quieren calcular el vector de rotación, toman el tensor de rotación y lo multiplican por n. Y donde n es el punto en que quieren ver ese vector. ¿Ya? Bueno, pero en resumen, lo principal es esta ecuación en el fondo. ¿Ya? ¿Qué significa el tensor de deformación? Es derivadas parciales, o sea, derivadas espaciales o gradientes espaciales de desplazamiento. Eso es la deformación. ¿Ya? Y esto es la deformación, y lo que falta ver después es cómo se relaciona la deformación con los esfuerzos. Porque un esfuerzo produce deformación, pero la forma en que se deforma los materiales va a depender de la reología. La reología es la ciencia que estudia la deformación de los materiales. Entonces, si un material es elástico, se va a deformar de forma distinta que si el material es frágil, o viscoso, o dúctil, o plástico. ¿Ya? Entonces ahí hay que estudiar la reología, que es la función que liga la deformación con los esfuerzos. Entonces, hay que estudiar para cada caso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la litósfera se comporta de forma elástica a nivel regional, en cambio la astenósfera se comporta de forma fluida. Algunas partes de la litósfera se comportan de forma frágil, y algunas partes se comportan de forma dúctil. Entonces ahí vamos a tener que especificar y ver las relaciones. De ahí viene las leyes constitutivas. Las leyes constitutivas son cómo se relacionan los esfuerzos con la deformación. Entonces, antes de entrar a la primera reología que vamos a ver, que es elasticidad, veamos una aplicación del tensor de deformación, que es la dilatación. Todo esto lo van a ver en auxiliar, ¿ya? Esto, la dilatación volumétrica, ¿cierto? Porque cuando hicimos la deformación, son razones entre un desplazamiento, estado largo final menos largo inicial, dividido por el largo inicial. Eso es deformación, que son largos, es decir, son 1D. Pero también se puede generalizar esto. Ya no sería una deformación, sino que sería una dilatación volumétrica en 3 dimensiones. Entonces veamos un cubo. Tenemos un cubo de ancho delta X, altura delta Z y base delta Y, y aplico un esfuerzo, aquí aplico un sigma, y se deforma. Supongamos que se expande. Entonces este cubo se hace más grande. ¿Ya? Se hace más grande. Entonces, supongamos que este estado inicial, entonces el volumen delta B0 es delta X por delta Y por delta Z, ¿cierto? Ese sería el volumen inicial. El volumen final va a ser, digamos, vamos a llamar delta BF, sería delta X más el desplazamiento en X, delta WX, por delta Y más el desplazamiento en Y, delta WY, por
delta Z más delta WZ. Notar que delta X más delta WX como el largo final. Delta I más delta WI es como el largo inicial, el largo final en I, delta Z más WZ es el largo final en Z. Y entonces este es como el volumen final, este es el volumen inicial. Ahora puede pasar perfectamente que WX o cualquier delta W sea negativo. Si uno es negativo, significa que se comprimió o se acortó, ¿ya? Si es positivo, significa que se expandió. Puede tener cualquier signo. La cosa es que este es el volumen final, este es el volumen inicial. Entonces, vamos a definir la dilatación volumétrica como delta, que es la diferencia entre el volumen final y el volumen inicial dividido por delta BC. ¿Ya? Es decir, si toman esta ecuación acá, bueno, sí, es delta B es delta BF menos delta BC, ¿cierto? Eso es delta B. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene la misma forma que las ecuaciones de formación, que era largo final menos largo inicial dividido por largo inicial. Aquí sería volumen final menos volumen inicial dividido por volumen inicial. ¿Qué es esto? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, veamos cuánto vale. Entonces, si tengo acá delta BF dividido por delta B0, bueno, el volumen final va a ser el volumen inicial más el volumen que cambió. Eso es el volumen final. Lo divido por delta B0. Ya dijimos que el volumen final vale eso, ¿cierto? Delta X más delta WX por delta Y por WI, delta Z, delta WZ. Lo ponemos ahí. Y delta W0 ya sabemos que vale delta X, delta Y, delta Z. ¿Cierto? Entonces nos va a quedar esta ecuación. Ahora, si agrupamos, bueno, delta B0 dividido delta B0, 1, y delta B dividido por delta B0, delta. Es decir, delta, que es la dilatación volumétrica. Esto lo agrupamos en los tres productos, lo X con lo X, los Y con los Y, los Z con los Z, y lo mismo, me queda 1 más delta WX a dx, 1 más delta WY a delta Y, 1 más delta WZ a delta Z. Bien. ¿Ustedes están de acuerdo que delta WX dividido por delta X es epsilon XX? Donde epsilon es la deformación longitudinal. ¿Cierto? Eso lo pueden ver, sí, lo pueden ver en las ecuaciones del principio del apunte. Ahí, ¿cierto? Eso. Entonces, 1 más epsilon XX, acá 1 más epsilon II, 1 más epsilon ZZ. Entonces hacemos aquí el producto, la multiplicación, y nos van a quedar los términos solos, los combinados, y el triple producto. Ahora, ustedes tienen que recordar siempre que en un sólido la deformación es infinitesimal, ¿cierto? Lo hablamos ayer. Infinitesimal, es decir, epsilon y j es mucho menor que 1. Es mucho menor que 1. Por lo tanto, los productos cruzados de cosas menores que 1 la podemos despreciar y aproximar a 0. Entonces, ese 0, ese se aproxima a 0, ese se aproxima a 0, ese se aproxima a 0 y ese también. Entonces nos queda simplemente, bueno, y este 1 se va con este 1, entonces nos queda conclusión delta, que es la dilatación volumétrica, es la suma de epsilon x más epsilon y más epsilon z, que es igual a delta b a delta b0. ¿Cierto? Porque eso es delta. Ahora, ¿qué es lo que es epsilon xx? Bueno, ya aquí está. Epsilon xx es de bx a dx, de bi a di y de bz a dz. Y esta suma, si se dan cuenta, es justamente la divergencia del vector W.
Entonces, conclusión final, la dilatación volumétrica es la divergencia del vector W. ¿Ya? Entonces, aquí tiene un significado físico de la divergencia, en términos del vector desplazamiento. La divergencia del desplazamiento es la dilatación volumétrica. Es cómo cuál es la deformación de un cuerpo en la dirección normal, ¿cierto? Porque estas son deformaciones normales. Epsilon XX, epsilon II, epsilon ZZ. Es decir, en los tres ejes principales, cómo se expande. Dilatación es cómo se expande o cómo se contrae el cuerpo. Ya no tiene por qué ser todo simétrico. Puede ser, para un lado se expande más, para un lado se comprime. Puede ser cualquier cosa, va a depender del signo de epsilon II. ¿Ya? Pero la divergencia W es justamente la dilatación volumétrica. ¿Ya? Entonces, podemos hacer la siguiente generalización. Entonces, ya dijimos que epsilon, por ejemplo, epsilon y j es, bueno, en realidad, voy a ponerlo así nomás con x. Epsilon x es delta w x a delta x, ¿cierto? Y dijimos que lo que acabamos de decir, que delta, la dilatación volumétrica, es delta B0, o sea, delta B, dividido por delta B0, ¿cierto? Bueno, pero ya demostramos, acabamos de hacerlo, que esto es la divergencia de W, es decir, eso es WX, o sea, epsilon XX vamos a recuperar el lápiz. Entonces, eso es epsilon. ¿Cómo se recupera el lápiz? Epsilon XX más epsilon II más epsilon ZZ, ¿cierto? Eso sería para la dilatación volumétrica, lo que vamos a demostrar. ¿Cuánto creen ustedes que sería área final ahora en superficie? Esto es 1D, ¿cierto? Esto en 3D. ¿Cuánto creen ustedes que sería área final menos área inicial si fueran dos dimensiones? Dividido por área inicial, que lo podemos llamar como delta A dividido por por la área inicial. ¿Cuánto creen que sería? En 2D. Siguiendo esta lógica.
epsilon XX más epsilon II. Sí, sería el epsilon XX más epsilon I. Se lo puedo dejar propuesto como ejercicio, en todo caso lo vamos a ver después cuando veamos elasticidad. Pero, claro, de la lógica, ¿cierto? Si esto es uno de, va a ser la deformación longitudinal en 3D en la suma de la traza de los elementos de la normal, y en 2 dimensiones, en un eje X, Y, sería lo mismo, la suma de la diagonal. ¿Ya? Eso se puede demostrar. Lo vamos a hacer cuando veamos elasticidad, porque vamos a ver deformación plana en el plano, y bueno, pueden hacer de ejercicio. ¿Ya? Entonces, terminamos entonces con la primera parte del curso, que son las herramientas matemáticas de los tensores. Tensor de esfuerzo y tensor de deformación. Ahora podemos ocupar esas 2 herramientas para ver una relojía o varias relogías. Y podemos empezar con la primera. ¿Ya? La primera, que va a ser elasticidad. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ya, entonces, voy a empezar entonces con elasticidad. ¿Ya? En el fondo, elasticidad es una relojía lineal en el sentido de que relaciona los esfuerzos con la deformación de forma lineal. Es la relojía que sirve para estudiar los procesos o para estudiar la deformación de las rocas que son suficientemente fuertes y que la deformación es infinitesimal. Por ejemplo, sirve para estudiar la litósfera, que se comporta como un sólido elástico, pero a una escala regional. ¿Ya? Si lo hacemos en escala local, no es elástica, porque ustedes saben que en la superficie de la litósfera las cosas son frías y se rompen, son frágiles. En profundidad son dúctiles, pero en el medio, en el centro, son elásticos. Entonces, si lo hacemos a gran escala, a cientos de kilómetros, la litósfera sí se comporta elásticamente. Ahora, eso lo sabemos por varias razones. Una, porque se deforman de forma elástica y se puede cuantificar esa deformación. Eso vamos a hacer en el curso. Pero además saben ustedes que las ondas sísmicas, cuando hay un terremoto, se propaga la onda sísmica, y esas ondas sísmicas son ondas elásticas, ¿cierto? Las ondas P, las ondas S, todas esas son ondas elásticas. Y la deformación es mucho menor que la escala a la cual se propagan las ondas. Entonces, es válido para la litósfera, hacia arriba. Ya esto no sirve para estudiar la astenósfera, ni los cuerpos magmáticos, ni nada de eso. ¿Ya? Ustedes vieron seguro elasticidad en los cursos de geofísica general y de sismología, porque es, bueno, sismología obvio, son ondas sísmicas, y en geofísica general, ese curso me imagino que tiene un sesgo sismológico, porque el profesor que lo dicta, sismólogo, a menos que, bueno, o sea, cuando yo tomé el curso tenía un sesgo sismológico, se veían muchas ondas sísmicas. Claro, hay 2 profesores, ahora quizá es más general la geofísica. Pero yo sé que ustedes vieron ondas P, ondas S, ¿cierto? En todo caso, en este curso no vamos a ver ondas P ni ondas S, por supuesto que no, porque este es un curso de geodinámica. Entonces, en vez de trabajar con los parámetros de la ME, vamos a trabajar con los
parámetros más geodinámicos. Pero bueno, partamos entonces con la ley de elasticidad, la teoría de elasticidad, que dice que, bueno, es una relación lineal. Entonces, principalmente es la ley de Hooke, ¿cierto? Una forma más fácil que ustedes vieron en el curso de física y mecánica es cuando ustedes tenían la fuerza de un resorte, ¿cierto? El resorte es un elástico, se comporta elásticamente, y ustedes decían que la fuerza elástica era igual a ¿qué? La fuerza del resorte era igual a ¿qué? A un K por delta X menos K por delta. Claro. Entonces era como, es lineal, ¿cierto? K es constante, que tiene que ver con las propiedades elásticas del resorte, y tiene que ver por X, que en realidad es como un delta X que tiene que ver con el desplazamiento, ¿cierto? Si yo desplazo el resorte, va a ser mayor la fuerza elástica porque estoy estirando más el resorte. Si ese delta X o X es más chico, significa que hay menos fuerza elástica porque estoy estirando menos el resorte. Pero es lineal, ¿cierto? Ahora eso se puede generalizar en 3 dimensiones. Aquí está la ley de Hooke. Entonces tengo que ligar yo aquí el tensor de deformación, perdón, el tensor de deformación, que es el epsilon K sub L, esos son los índices, K sub L, y el tensor de esfuerzo sigma IJ. Entonces este es un tensor de orden 3, es decir, tiene 9 componentes, aquí tengo un tensor de orden 3. Entonces para ligar dos tensores de orden 3, ocupo un tensor de 3 elevado a 4. O sea, 2 más 2. Ya, es un tensor este es un tensor de cuarto orden, es decir, tiene 3 elevado a 4 constante elástica. Ya, CIJKL. Son constantes, ¿ya? Bueno, esas constantes pueden variar espacialmente, pero son constantes en el tiempo, ¿ya? Ahora, ustedes, yo creo que se acuerdan, esas 3 elevado a 4 es 81, ¿cierto? Tienen 81 constantes elásticas. Esas 81 constantes elásticas se pueden reducir a solo 2 constantes elásticas con argumentos porque ese tensor es isótropo, ¿ya? Es simétrico, es simétrico. Los materiales elásticos son simétricos. O sea, si usted aplica una deformación en un eje, se va a formar por ejemplo, si usted tiene un material elástico y aplica una fuerza, un esfuerzo en la vertical, se va a formar para la izquierda y para la derecha de la misma forma, eso es simetría. ¿Ya? Isótropo, y además por argumentos de energía elástica, de conservación de energía elástica, son cosas más complicadas que están fuera del alcance del curso. Lo pueden hacer, pueden ver en los cursos de física, no sé si se dan en la facultad, pero se pueden reducir a 2 constantes. O sea, esas 81 se pueden reducir a 81 constantes, perdón, esas 81 constantes se pueden reducir solamente a 2 constantes, ¿ya? Y todas las otras constantes, cualquiera, se puede escribir en función de esas 2 constantes independientes, ¿ya? No significa que las otras constantes sean 0, significa que las otras constantes se pueden escribir en función de 2 constantes independientes, ¿ya? ¿Cuáles son las más usadas? Lambda y mu, ¿ya? 2 constantes independientes para describir las propiedades elásticas de un sólido. La primera constante es el lambda, que se llama el primer parámetro de la M, módulo compresional, y el segundo es el módulo de rigidez, mu, que está relacionado al esfuerzo de cisalle sobre la deformación de cisalle. Es decir, recordar que esto es una constante, entonces es como sigma xi, que es un esfuerzo de cisalle,
dividido por la deformación de cisalle. Esto es como el epsilon xi multiplicado por 2. ¿Ya? Entonces está relacionado a una constante de elasticidad que me dice, yo aplico un esfuerzo cisalle, entonces ese esfuerzo cisalle, entonces la deformación de cisalle va a ser sigma xi dividido por mu. ¿Ya? Eso es el módulo de rigidez. Bueno, un poco de recuerdo, ustedes se acuerdan que del sismología se puede, eso lambda y mu, se pueden escribir lambdas p, raíz cuadrada del lambda más 2 mu, dividido por la densidad y velocidad de onda s, raíz cuadrada de mu dividido por rho. ¿Ya? En cuanto a esto, si ustedes ven eso, aquí vamos a hacer una observación. Pregunta, ¿la densidad aumenta con la profundidad? ¿Sí o no? En la Tierra. En general sí, pero no siempre. En general sí. ¿Ya? La velocidad de onda P y onda S aumenta con la profundidad, en general. Las de las ondas P sí, pero las S hay partes donde decrece o es cero. Claro, pero en promedio También debería aumentar. también aumenta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resolvemos esa contradicción, o esa paradoja porque como la densidad está dividiendo acá? ¿Qué concluyen entonces? Conclusión. ¿Cómo hago para que la onda P aumente si la densidad crece también, pero la velocidad es inversamente proporcional a la raíz de la densidad? Que el aumento de las otras variables del lambda y mu es mayor al aumento de la densidad. Sí. Entonces esa es la conclusión. Entonces, de aquí se puede ver que las propiedades elásticas aumentan más rápido que la densidad en profundidad. ¿Ya? Y de esa forma las velocidades en general, obviamente hay excepciones cuando hay gases, cuando hay fluido, ¿ya? Pero generalmente para que la velocidad aumente, la densidad crece menos rápido que las propiedades elásticas. Ya. Bueno, volviendo a geodinámica, se puede demostrar que el tensor de esta ecuación, este tensor de esfuerzo tan complicado, como se puede escribir en función de dos constantes elásticas, lambda y mu, se puede escribir así, que queda mucho más trabajable, en donde aquí tenemos la traza del tensor de deformación, esto al final es un número, ¿ya? Esto es un número, aquí hay una suma, y acá el epsilon y j es la variable. Este es el tensor de deformación, ¿cierto? Esto es una matriz, esto es una matriz. Y 2 mu es una constante, donde mu es el módulo de rigidez y lambda es el primer parámetro de la misma. Entonces, aquí tenemos una relación lineal que liga el esfuerzo sigma y j con la deformación epsilon y j. Este es el tensor la delta de Dirac, ¿cierto? La matriz de identidad. Se puede reescribir en la traza de epsilon, o sea, la traza del vector, del tensor de formación como delta, ¿ya? Se le escribe como delta, una anotación nomás. Delta, donde ya vimos que delta es la dilatación volumétrica, ¿cierto? El delta, aquí está en mayúscula, pero el delta, el gamma, para no confundir con esto, que vimos antes, es la dilatación volumétrica. Delta es epsilon x, epsilon y, epsilon z, ¿ya? Entonces, esto es una anotación. Entonces, esto lo vamos a ocupar, ¿ya? Esta ecuación
que es la reología elástica. Ahí está la reología elástica. Un tensor elástico es lambda por la dilatación volumétrica, por el delta Dirac, más 2 veces por el módulo de rigidez, por el tensor de deformación. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Eso es elasticidad. Casos particulares. ¿Qué pasa si X igual Y? Perdón. ¿Qué pasa si yo reemplazo Y con X y J con Y? ¿Cuánto vale este? Si Y igual X y J igual Y. ¿Cuánto vale el delta Dirac? Si Y distinto de J. 0. 0. Entonces, si Y vale X y J vale Y X distinto de Y, te vale 0. Si aquí estamos poniendo X y Y, es decir, estamos viendo un esfuerzo de cisalle. Entonces este es 0. Eso va a quedar 2 mu por XY. O sea, va a quedar, por ejemplo, sigma XY va a quedar 2 mu epsilon XY. ¿Ya? Eso es en el cisalle, o si ponen Y igual Y y Z y J igual Z, va a quedar esto. ¿Ya? Entonces aquí no hay todo cisalle. Entonces, para Y distinto de J, no, esto está malo, ¿no? Lo voy a sacar. Bueno, esto nomás. Si distinto de J, entonces vale 2 mu por epsilon y J. ¿Ya? Mu igual 0 en el caso de un fluido. ¿Ya? En el caso de un fluido no hay deformación, eso sí. Aquí faltó quizás para un fluido mu igual 0. Entonces en ese caso la deformación de cisalle es 0. Eso sí. Ya, quizás ahí faltó especificar. Ustedes están de acuerdo, ¿cierto? Si estamos en un fluido, no se puede cizallar o cortar un fluido, ¿cierto? Tangencialmente no se puede cortar. Entonces, el mu es 0 y el sigma IJ o el esfuerzo cisalle es 0. Ya, ahí hay que especificar. Ahora, también se puede ver de aquí que si escojo Y igual X y J igual X, esto va a valer, ¿cuánto va a valer delta Dirac? 1. 1. Entonces aquí va a quedar 1 y aquí va a quedar XX, ¿cierto? Entonces va a quedar sigma XX, delta, o sea, gamma por delta,
más 2 mu por epsilon xx. Eso sería en sigma xx, eso sería en sigma ii, y bueno, en sigma zz lo mismo. ¿Ya? Esos son algunas, digamos, todo parte de acá, ¿ya? Todo parte de aquí. Ahora, como les dije yo, en simología se ocupa el gamma y mu, que son los parámetros de la M. Uno podría, de aquí, escribir las siguientes ecuaciones, ¿ya? Si se escoge un sistema de coordenadas coincidente con los ejes principales. Ustedes recordarán cuando yo escojo un sistema de coordenadas coincidente con los ejes principales, significa que la matriz o el tensor de esfuerzo es diagonal. Entonces, no hay cisalle. ¿Ya? Entonces podemos escribir sigma 1, 1, que sería sigma 1, sigma 2, 2, y sigma 3, 3, que sería sigma 3. Así, donde, por ejemplo, esta ecuación viene simplemente, viene de aquí. Sigma 1, o sea, pone sigma x igual a sigma 1, que es gamma por delta por 2 mu epsilon xx. Pero delta es epsilon xx más epsilon ii, epsilon zz. Si ustedes expanden aquí esto, pueden juntar el xx o el epsilon u1 y va a quedar factor de delta, o sea, de gamma más 2 mu, y acá tiene el epsilon 2 por delta más delta epsilon 3. Ya esto es meramente, viene de aquí, y es colocar el factor de delta epsilon x más epsilon y más epsilon z y junta los epsilon x. ¿Ya? ¿Y queda esta ecuación? Para la ecuación 2 también, va a quedar acá en el término 2, 2 con 2, y acá para el, aquí falta un 3, error. Aquí hay un 3, y quedaría en el 3 acá. ¿Ya? Entonces aquí quedaría una expresión de sigma 1, sigma 2, sigma 3 en función de lambda y mu. Entonces aquí tenemos, si se dan cuenta, tres ecuaciones, y se puede demostrar que, como les dije yo, lambda y mu son constantes elásticas independientes. Pero yo podría elegir otras constantes elásticas independientes y reescribir lambda y mu en función de otras dos constantes elásticas. Por ejemplo, yo podría elegir E y nu, ¿ya? Donde E es el módulo de Young y nu es la razón de Poisson. ¿Por qué elijo esas dos? Porque esas dos son más utilizadas en geodinámica. ¿Ya? Lambda y mu son más utilizadas en simología, el módulo de Young y la razón de Poisson son más usadas en geodinámica. Ya voy a decir lo que significa físicamente E y nu, pero, y cuánto valen también, pero se puede demostrar que este sistema de 3×3 o de 3 ecuaciones se puede reescribir ahora en función de epsilon, o sea, despejo el epsilon acá, despejo el epsilon, y me quedaría así, en función de despejo el epsilon 1, y aquí me queda en función de sigma y de nu, perdón, de sigma 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, ¿ya? Epsilon 3, epsilon 3. La gracia de esto es que aquí estamos escribiéndolo en función del esfuerzo. En cambio acá lo estamos escribiendo en función, o sea, aquí tenemos el esfuerzo en función de las constantes y de la deformación. En cambio acá tenemos la deformación producida en función del esfuerzo. Lo cual es más interesante desde el punto de vista físico porque, por ejemplo, la ecuación 1, esta, me está diciendo que la deformación producida en el eje 1 o en el eje X es igual a sigma 1 dividido por E menos nu dividido por E por sigma 2 menos nu dividido por E por sigma 3. ¿Qué significa eso? Significa que,
por ejemplo, un esfuerzo sigma 1 produce una deformación sigma 1 dividido por E en el eje 1 y produce en el eje 2 menos nu dividido por E por sigma 1 y en el eje 3 menos nu dividido por E en el eje 3. Es decir, un esfuerzo principal sigma produce una deformación sigma dividido por E en la misma dirección del esfuerzo, pero produce una deformación menos nu dividido por E por sigma de direcciones mutuamente ortogonales. ¿Ya? Ahora, para verlo más fácil eso, podemos hacer el siguiente ejemplo, o sea, la siguiente figura. Vamos a ver la siguiente figura. ¿Cómo se hace para correr la página? Me voy a comprar una pizarra digital. Ya. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, por ejemplo, ya, epsilon 1 es epsilon 1 es sigma 1 epsilon 1 es sigma 1 dividido por E menos nu dividido por E sigma 2 menos nu dividido por E sigma 3. ¿Ya? Y epsilon 2 es menos nu dividido por E por sigma 1 más sigma 2 dividido por E menos nu dividido por E por sigma 3. Finalmente, epsilon 3 es menos nu dividido por E por sigma 1 menos nu dividido por E por sigma 2 más sigma 3 dividido por E. Fíjense que aquí tienen, siempre es positiva la que es en la misma dirección. Si en el eje 1, esta es positiva y son dos negativas. Acá lo mismo. En el eje 2, esa va a ser positiva y las otras dos son negativas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que un esfuerzo principal sigma produce una deformación sigma dividido por E, una deformación sigma dividido por E en la misma dirección del esfuerzo, pero produce una deformación menos sigma por E de dirección mutuamente ortogonal. Ya, ¿cómo se entiende eso físicamente? Supongamos que usted tiene un cilindro elástico y le aplican, voy a hacerlo en el ejemplo I, un esfuerzo sigma I. Ya, aplican compresión. ¿Qué le va a pasar al elástico? O sea, al tubo. Si yo aplico compresión, aquí hay una tabla, piensen que aquí hay una mesa, ¿ya? Se va a cortar. ¿Se va a cortar? ¿En qué dirección? En la dirección se está ejerciendo la presión, ¿o no? La compresión.
claro, se va a hacer más angosto, son más chicos, ¿cierto? Más corto. Supongamos así. Ya, pero ¿qué va a pasar en el eje X? O sea, por ejemplo, si este sí, este es X lateralmente, y el Z es también lateralmente. ¿Qué va a pasar en los ejes X y Z? Si es elástico. Debería expandirse por esos lados. Por esos Exactamente, ejes. ¿cierto? Y en forma simétrica, ¿cierto? Porque es elástico. Entonces debería acortarse, pero ancharse en X e Y, ¿cierto? Eso debería pasar, ¿cierto? Entonces aquí lo acortamos y acá lo expandimos. Bueno, eso dicen estas tres ecuaciones, porque, por ejemplo, en el sigma 2, en el eje Y, en el eje 2, produce una compresión sigma 2 dividido por E. Pero en el eje X e Y, el sigma 2 produce una extensión menos nu dividido por E en el eje 1, o sea, en el eje X, y en el eje 3 también produce, porque es simétrico, produce el sigma 2 produce un menos nu dividido por E, menos nu dividido por E por sigma 2. Entonces el mismo sigma 2 produce una compresión positiva en el mismo eje y en los ejes mutuamente ortogonales, X e Y, produce una extensión. ¿Ya? En este sistema estamos tomando positivo la compresión y negativo la tensión, o la extensión. ¿Ya? Es cosa de ponerse de acuerdo nomás con los signos. ¿Ya? Pero eso es lo que significa esas tres ecuaciones. ¿Ya? O sea, yo aplico un esfuerzo y en el mismo eje, donde aplico el esfuerzo, se va a tener una deformación sigma dividido por E, y las otras dos menos nu dividido por E por sigma. ¿Eso queda claro? Sí, profe. ¿Ah? Sí. Ya. Entonces, eso es... Sí. Ahora, bueno, tengo que explicar lo que es E y nu. A lo mejor ya lo saben. Bueno, empecemos con E. ¿Ya? El módulo de Young. Módulo de Young es, bueno, por definición, en un esfuerzo uniaxial, sería simplemente, sería como el K del resorte elástico. ¿Ya? Sería sigma, es la constante elástica. Es por ejemplo, si yo aplico un esfuerzo sigma, como les decía acá, si aplico un esfuerzo sigma, la deformación en el eje uniaxial va a ser sigma dividido por E, como se ve acá. Paso para allá el epsilon, dividido el E, entonces si aplico un esfuerzo sigma, entonces su deformación va a ser sigma dividido por E, ¿ya? Meramente una relación lineal. Para notar que la deformación es pequeña y el sigma, a mayor sigma va a ser mayor deformación, ¿cierto? Lo cual es esperable. ¿Cierto? Si aplico más fuerza, más esfuerzo, mayor deformación. Si aplico menos esfuerzo, va a ser menos deformación. ¿Y de qué va a depender la cantidad? De la constante E. Y E va a depender de cada material. ¿Ya? Entonces aquí los E son súper altos. ¿Eh? Ahí está, tiene unidades claramente de esfuerzo o de presión, porque el epsilon es deformación, que es adimensional. Entonces tiene unidades de pascales el módulo de Young. Ejemplos. El módulo del diamante, del diamante, bueno, ustedes saben que el material más duro es el diamante, ¿cierto? El diamante puede rayar acero, hay cuchillos de diamante que pueden cortar acero, pueden cortar vidrio, ¿cierto? Entonces, el material más duro, el diamante, tiene un tremendo módulo de Young de 1120 gigapascales.
el hueso humano es bastante resistente, ¿eh? Especialmente cuando en la niñez los niños tienen un hueso bien elástico y tiene un módulo de Young de 15 gigapascales. El módulo de Young del acero, que está entre medio entre el diamante y el hueso, tiene un módulo de Young de 200 gigapascales. Ya, esos son como las referencias. El manto astenosférico tiene un tremendo módulo de Young, como 10 elevado a 7 pascales. ¿Ya? 10 elevado a 7, el manto litosférico. ¿Ya? Eso. Entonces, ahora, bueno, veamos una aplicación de esta ecuación. De esa. Recordar que esta ecuación viene de esta, y esta viene de esta. ¿Ya? De aquí nace todo. ¿Ya? De aquí nace todo. Entonces, pregunta, ¿cuánto vale el módulo de Young en función de lambda y mu? Ya, podría ser una pregunta. Bueno, como el módulo de Young es constante, entonces vale lo mismo en cualquier problema, ¿cierto? Cualquier problema físico. Entonces, como lo más astuto es escoger un problema fácil, es decir, escojamos un problema en el cual tenemos un esfuerzo uniaxial en la dirección X. Es decir, sigma I, sigma Z son 0. ¿Ya? Entonces aquí ocupo las tres ecuaciones de elasticidad que vienen de esta ecuación, con sigma ZZ igual 0, sigma II igual 0 y sigma XX distinto de 0. Y me va a quedar esto, sigma XX igual a delta, o sea, gamma por delta, más 2 mu epsilon XX y epsilon II es 0, porque estamos diciendo que es uniaxial. Bueno, pero además vale eso, ¿cierto? Delta por gamma y 2 mu epsilon II. Y finalmente lo mismo para epsilon ZZ. Ya, entonces tenemos estas tres ecuaciones. Además, como es uniaxial, por definición, el módulo de Young vale sigma dividido por epsilon. Entonces, en el eje X va a ser sigma XX dividido por epsilon XX. Como vimos en la pizarra, si yo aplico una deformación en el eje X, como en este caso, en el eje Y y Z, se va, por ejemplo, si aplico una compresión en el eje X, en el eje Y y Z va a ser una extensión, o al revés. Pero va a ser simétrica. Entonces yo puedo decir, porque el material es elástico, yo puedo decir que epsilon II va a ser igual a epsilon ZZ. Notar que el signo de epsilon II es distinto al signo de epsilon XX, ¿cierto? Si uno es compresión, el otro va a ser extensión y viceversa. Pero tengo esta ecuación, tengo esta ecuación, tengo esta ecuación y tengo estas tres ecuaciones. Si ustedes hacen un poco de álgebra, ¿ya? Porque recordar que delta es epsilon X más epsilon Y más epsilon Z, ¿ya? Entonces tienen todas esas ecuaciones. Estas 5 ecuaciones, ustedes hacen álgebra, van a demostrar esto. ¿Ya? Entonces ahí queda demostrado, o se puede calcular fácilmente, cuánto vale el módulo de Young en función de lambda y mu. ¿Ya? Bueno, en el ejemplo que mostré de la pizarra electrónica, esto es una observación nomás, ¿ya? Cuando yo comprimía el tubo o el cilindro, se comprimía en un eje y el otro se expandía. Al hacer ese proceso, es como una compactación, porque estoy comprimiendo, compacto, y dilato
en los ejes perpendiculares, y cuando hacemos eso con rocas, ¿ya? Con rocas, o con cualquier material, ese proceso de compactación produce un aumento de densidad, ¿ya? Porque se comprime, se compacta. Y ese proceso de densificación, está mal escrito, densificación o de compactación en la roca o en cualquier material, si aumenta la densidad, pero cambia el volumen, ¿cierto? Porque estoy cambiando el volumen. Por un lado acorté y por otro lado extendí. Entonces hago un cambio de volumen y un cambio de densidad. Pero la masa se mantiene constante. Y eso es por el principio de conservación de masa. ¿Ya? Es una observación. Si usted cuando hacen compactación de una roca o cuando hay compactación, cambia el volumen y cambia la densidad. Pero la masa se conserva. ¿Ya? Es una observación. ¿Ya? Entonces, ahora aquí explicamos lo que es el módulo de Young, que es una constante que liga linealmente la deformación con el esfuerzo en un eje uniaxial. ¿Ya? Eso es el módulo de Young. Ya, entonces, la próxima me queda pendiente pasar qué es lo que es el nu. El nu. El nu es la razón de Poisson. ¿Ya? Es la razón de Poisson. Y bueno, vamos a ver la próxima clase, que es el martes, la definición, y después empezaríamos a ver otras constantes elásticas que se ocupan mucho en geodinámica, y finalmente empezaríamos con los esfuerzos planos en la litósfera, ¿ya? Aplicado a la litósfera. ¿Ya? Así que dejaría esta cara clase. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, la auxiliar es presencial mañana, ¿cierto? Mañana es a las 4:15. Ninguna por mi parte. ¿Ah? Ninguna por mi parte, profe. Ah, ya. Ya, pues, entonces nosotros nos juntaríamos el próximo martes. Ya. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Gracias, profe. Chau. Sí, estoy